Bienvenidos a un nuevo canal de contacto entre FMF y el mundo de la electricidad. Aquí hablaremos de todos los temas que como eléctricos nos apasionan. Va a haber mucho ampere, mucho volt y poca resistencia. Esto es Mundo Eléctrico, un podcast producido por FMF Electric. ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de muchos en este podcast producido por FMF Electric, al cual llamamos Mundo Eléctrico. Y acá vamos a hablar de cuestiones eléctricas en general, no nos vamos a centralizar solamente en lo técnico, vamos a hablar del mundo eléctrico como un todo. ¿Por qué? Porque a todos los que estamos en este rubro, a la mayoría, nos fanatiza el tema, queremos saber, pero no solamente de la cuestión técnica, de lo que nos engloba en este mundo eléctrico, que puede ser las energías renovables, que puede ser las nuevas tecnologías, que pueden ser la parte comercial, cómo es una instalación eléctrica. Bueno, vamos a hablar de todo, pero es inevitable no arrancar este podcast con un capítulo que hable de lo más básico, ¿no? Y para los electricistas, los eléctricos como nosotros, lo básico es un producto que se llama interruptor termomagnético. Y a mí me gusta agregar, pero desde un punto de vista conceptual ya, que dentro de lo básico tendríamos que englobar al interruptor diferencial. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchísimos países que seguramente nos van a estar escuchando en donde trabajamos, que el interruptor diferencial, el uso del interruptor diferencial no es algo habitual, no es algo obligatorio. Y es más, por más de que el país en su teoría dice que es obligatorio, en la práctica no termina siéndolo. Entonces, a mí me gusta decir esto, ¿no? Como que en toda instalación eléctrica, y vamos a centralizarnos en lo que es domiciliario, pero podría trasladarse a lo industrial también, debe existir estos dos productos, el interruptor termomagnético como tal y el interruptor diferencial, ¿sí? ¿Y cuál es la principal diferencia que tenemos entre estos dos famosos equipitos eléctricos? Es que el interruptor termomagnético lo que va a hacer es proteger a los cables y el interruptor diferencial lo que va a hacer es proteger a las personas, que al fin y al cabo ambos dos van a terminar protegiendo a las personas, porque no nos olvidemos que si no protegemos los cables van a terminar prendiéndose fuego y eso inevitablemente nos va a afectar como personas. Entonces, es importantísimo como instalador eléctrico considerar la instalación de estos dos equipos en cualquier instalación eléctrica que hagamos, lo más básica o lo más complejo que sea, ¿sí? Pero bueno, acá estamos para ir un poquito más a fondo. Entonces, pensemos y veamos qué es el interruptor diferencial, qué es el interruptor termomagnético como producto. Y la definición del interruptor diferencial dice que es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación. Pero ¿cómo funciona este equipito? Bueno, imagínense ustedes en su cabeza, que esto es lo lindo de los podcasts, que uno tiene que imaginárselo. Imagínense un circuito básico, una fase que entra, un neutro que sale, y estamos conectando a este circuito una carga, un enchufe donde hay un televisor, un motor, una lamparita, no importa, hay una sola carga. Y vamos a colocar en la entrada, en la alimentación de este circuito, un interruptor diferencial por el cual vamos a hacer pasar la fase y por el cual cuando regresemos con el neutro vamos a hacer también pasar por allí mismo. Vamos a cerrar el circuito, esa lámpara, ese televisor va a estar encendido, va a estar todo perfecto. Y lo que va a hacer el interruptor diferencial todo el tiempo es monitorear que la corriente que ingresa sea igual a la corriente que sale. O sea, no puede haber una fuga de corriente en todo el circuito, ¿sí? Eso en la teoría debería pasar. La corriente que ingresa debería ser igual a la corriente que sale y el resultado de esa resta debería dar 0. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, una persona, se expone, se conecta, llamémoslo de esa manera, al circuito, queda expuesto a la circulación de esa corriente eléctrica, que esto puede pasar
estimados, esto puede pasar. En una mudanza, mudamos un lavarropas, mudamos un secarropas, mudamos una heladera. En ese movimiento un cable se desconectó y queda apoyado en el chasis. Y nosotros nos ponemos en contacto con ese chasis. Ahí puede estar circulando a través nuestro una corriente eléctrica. Entonces lo que va a pasar es que esa corriente que estaba ingresando por el circuito a través de la fase, cuando vuelve a través del neutro, no va a estar volviendo toda la corriente que ingresó. ¿Por qué? Porque una parte de esa corriente va a estar circulando a través de nuestro cuerpo y yéndose a tierra. Y ahí lo que va a pasar es que el interruptor diferencial va a notar esta diferencia de corriente y va a decir, ojo, acá hay una fuga en algún lugar del circuito, voy a abrir el circuito para evitar que esta fuga siga circulando a través de esta persona. Y cuando lo abre, ahí a nosotros nos saca de esa situación de peligro. Bueno, eso es un interruptor diferencial. Y cuando se habla de la sensibilidad, cuando nosotros vamos a pedir un interruptor diferencial y nos dicen, ¿de qué sensibilidad lo quiere, señor? ¿De 30 mA, de 10 mA o de 300 mA? Ese nivel de corriente, esos 30 mA, que es lo que se instala generalmente a nivel domiciliario, es cuánta diferencia el interruptor diferencial permite entre la entrada y la salida tener hasta que abro el circuito. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el interruptor diferencial es de 30 mA y hay una diferencia entre la corriente que ingresa con la de salida de 20 mA, el interruptor diferencial no va a abrir. Y solamente lo va a hacer cuando supere esos 30 mA la diferencia, protegiéndonos a que nos quedemos expuestos a esa circulación de corriente. Hay mucha gente que me dice, pero 30 mA no es absolutamente nada. Bueno, pensemos que con 50 mA ya puede haber una fibrilación muscular del corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que el corazón empieza a latir de manera desorganizada, solamente con 50 mA. Entonces, 30 es el máximo permitido para que sintamos algo básico, pero que no estemos expuestos con riesgo de vida. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir del interruptor diferencial y por qué es necesario considerar cualquier instalación eléctrica con este famoso equipo. El otro, como dijimos antes, es el interruptor termomagnético. Y el interruptor termomagnético lo que va a tener, a diferencia del interruptor diferencial, es una definición un poquito diferente que nos dice lo siguiente. Es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. O sea, lo que va a estar haciendo es monitoreando el valor de la corriente eléctrica y cuando supere un valor máximo, este equipo lo que va a hacer es abrir el circuito para evitar ¿qué? Para evitar que el cable no se prenda fuego. O sea, el interruptor termomagnético va a estar definido en función del cable que está protegiendo. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con un cable que tiene una capacidad máxima de transmisión de corriente eléctrica de 10 A y colocamos una protección de 16 A, lo que vamos a hacer es exponer ese cable a que circule por él mayor corriente de la permitida, por lo cual va a terminar prendiéndose fuego. Entonces, lo que va a hacer es estar definido esta protección, este interruptor termomagnético, en función del cable que se está protegiendo, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, tenemos que, antes que decir cómo funciona, subdividir el funcionamiento de este termomagnético. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, termomagnético. Tiene dos tipos de protecciones, una térmica y otra magnética. Entonces es necesario abrir esto para entender cómo funciona. Si vamos a la protección térmica, lo que vamos a hacer es, imagínense este circuito que dijimos recién un circuito muy básico en el cual tenemos una fase que entra, conectamos una lámpara, otra lámpara, otra lámpara, o sea, conectamos 3 lámparas y el neutro que sale. En la entrada, tanto la entrada de la fase como la salida del neutro, vamos a colocar un interruptor termomagnético y vamos a activar este circuito, ¿sí? Supóngase que colocamos un interruptor termomagnético de 10 A y cada una de estas lámparas consumen 4 A, por lo cual vamos a tener circulando 12 amperes por este circuito eléctrico en donde está conectado este interruptor de 10 A. ¿Qué va a pasar?
no de manera instantánea, sino que con el transcurso del tiempo, la temperatura a través de la mayor corriente que está circulando va a empezar a aumentar, ¿sí? Va a empezar a aumentar. Y esta temperatura va a hacer que una mini chapita, llamémoslo así, una mini chapita que está dentro del mini breaker, del interruptor termomagnético, se empiece a doblar. Imagínense que ustedes tienen un fuego y tiran encima una chapa. ¿Qué va a pasar con la chapa? Se va a empezar a doblar, ¿sí? Se empieza a doblar, se empieza todo a comprimir hasta que en un punto se funde. Bueno, esta chapita está dentro del interruptor termomagnético, se lo llama bimetálico, y por el exceso de temperatura se empieza a doblar, se empieza a doblar. Esto, dependiendo del nivel de sobrecorriente, va a pasar antes o después, ¿sí? Entonces, una vez que llega un punto en el cual ya se dobló lo suficiente, ¡paf!, activa el circuito de disparo y abre el circuito. ¿Evitando qué? Evitando que los cables se terminen prendiendo fuego por sobrecarga. Esa es la parte térmica. Pero después también está la parte magnética, que a diferencia de la protección térmica, esta es instantánea, ¿sí? Imagínense este mismo circuito, están estas 3 lámparas funcionando, no son de 4 amperes cada una, son de 3 amperes cada una, la suma de las 3 da 9 amperes, tenemos una protección de 10 amperes, o sea, no hay sobrecarga, está todo funcionando perfecto, pero viene mi hijo con un cablecito en la mano, nunca lo vi, y en un enchufe coloca en los 2 agujeritos el mismo cable. ¿Generando qué? Generando un cortocircuito. ¿Qué ocurre cuando se genera un cortocircuito? La corriente tiende a ir hacia infinito de manera instantánea, ¿sí? Estamos hablando de microsegundos. La corriente tiende a ir hacia infinito de manera instantánea. Y ahí lo que va a pasar es que una pequeña bobina que hay adentro del interruptor termomagnético va a generar un campo magnético que va a hacer abrir el circuito de manera instantánea. ¿Evitando qué? Evitando que los cables se prendan fuego, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento de la protección termomagnética de este famoso interruptor. Y como les dije antes, este interruptor se define en función del cable a proteger. O sea, nosotros no vamos a suponer la protección en función de la carga a utilizar. La vamos a colocar en función del cable a proteger, ¿sí? Bueno, estimados, este es el primer capítulo. La idea es hacer cuestiones cortas, cuestiones prácticas. Déjennos en los comentarios en nuestras redes alguna pregunta que tengan de este capítulo. También nos pueden proponer qué otras cosas quieren hablar. Vamos a estar haciendo bastantes cosas. Así que les agradecemos muchísimo por este tiempo y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Les envío un gran saludo.